Saludos, muy buenos días. Les agradezco que estén conmigo en el día de hoy. Hoy, como les habíamos hecho saber, vamos a estar como parte del ciclo de charlas del Museo en tu Casa de la Casa Roy, que está coordinando el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Hoy me corresponde a mí el profesor Emanuel Emilio Piñero Cruz, del Departamento de Humanidades, conversar un poco con ustedes sobre esta aproximación a la historia en el pensamiento de Marx, ¿verdad? Esa aproximación marxista a la historia. Y es un tema que a mí me llama fundamentalmente la atención. Yo creo que es importante por las posibilidades que nos abre para pensar el pasado, para problematizar el presente, para abrir caminos hacia un futuro posible, reconociendo lo verdaderamente posible, no un futuro imposible en el sentido de que es un sueño en mi cabeza, sino que la realidad en la que vivimos nos abre las puertas hacia esa construcción de un mundo posible nuevo. Así que este tema que vamos a estar dialogando hoy un poco nos pretende ir adentrando a eso. Quiero aclarar, ¿verdad? Marx, su pensamiento, el proyecto, su análisis siempre genera debate, siempre es sumamente profundo. A lo largo de más de un siglo de historia ha generado distintas corrientes que se insertan, ¿verdad?, o que dicen inspirarse en su pensamiento y en su obra, y en ese sentido hoy lo que pretendemos es aproximarnos, ¿verdad?, aproximarnos a uno de los elementos fundamentales de su pensamiento, que es su concepción de la historia. Reconociendo que cuando hablamos del pensamiento de Marx tenemos que pensar que fundamentalmente se trabajan tres grandes temas, ¿verdad? La crítica a la economía política, ¿verdad?, la crítica al capitalismo como sistema histórico, transitorio, de relaciones sociales, y también el tema de la lucha de clases, y el tema de la propuesta de una sociedad comunista y cómo se llega, ¿verdad? Esos son, digamos, que parte de los grandes elementos que constituyen la obra marxista, sin agotarse, ¿verdad?, en esto que estoy diciendo, ¿verdad? No quiero que pensemos que podemos acaparar o podemos plantear la totalidad de esa obra en este breve espacio de tiempo que vamos a tener acá. Así que vamos a ir a aproximarnos, ¿verdad? Vamos a aproximarnos a ese pensamiento, a esa concepción marxista de la historia, fundamentándonos principalmente en la obra de Marx, ¿verdad? Y quiero también añadir, ¿verdad?, a la figura de Engels como compañero teórico y práctico, ¿verdad?, de esa praxis de Marx durante su periodo. Yo quisiera empezar esta presentación con un poema que un poco nos entra al calor de la concepción de Marx de la historia. Es un poema de Bertolt Brecht y dice así: ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros encontraréis los nombres de los reyes. Acarrearon los reyes las piedras. Y Babilonia, muchas veces destruida, ¿quién la construyó otras tantas? ¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los obreros? ¿A dónde, la noche que se acabó la muralla china, fueron sus constructores? Roma la grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿A quiénes vencieron los Césares? Bizancio, tan loado en canciones, solo tenía palacios para sus habitantes. Incluso en la fabulosa Atlántida, la noche que el mar se la tragó, los que se ahogaban seguían llamando a gritos a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India. Estaba solo. César derrotó a los galos. Ni siquiera un cocinero lo acompañaba. Felipe de España lloró cuando su armada se hundió. Fue el único en llorar. Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién más venció en ella? Cada página, una victoria. ¿Quién hizo el banquete para los vencedores? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagaba la factura? Tantas crónicas, tantas preguntas. Poema Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. Y este poema nos adentra, ¿verdad? Me gusta el concepto de nos adentra el calor de la concepción de Marx, por muchas razones, porque cuestiona en gran medida la historia tradicional que tendemos a escuchar constantemente, basada en una lista de grandes hombres, de acontecimientos inconexos necesariamente entre unos y otros, que no dan cuenta de cómo ocurren y por qué ocurren las cosas que ocurren, que en gran medida han dejado al margen una gran cantidad de sujetos históricos, las masas, los pueblos, los trabajadores, los campesinos, los esclavos, las esclavas, etc. Así que un poco en ese sentido, pues quería abrir esta conversación basándome en ese poema. ¿Por qué insistir en Marx y su concepción de la historia? Bueno, nuestro acercamiento a la realidad histórica, la forma en que nos aproximamos al pasado, condiciona enormemente la manera en que comprendemos el presente y las posibilidades que concebimos que tenemos para poderlo transformar. Es decir, si nosotros se nos ha enseñado históricamente que la historia es un cúmulo de listas crónicas de grandes hombres, jefes de Estado, generales, reyes, etc., número uno, que como consecuencia pensamos que entonces no podemos hacer historia, que entonces no tenemos historia. Por otro lado, podemos caer en la tentación de pensar que entonces la historia siempre ha sido así, porque es una repetición de guerras, luchas y conquistas. Por lo tanto, condiciona nuestro entendido de si podemos cambiar a la realidad tal cual la entendemos, la comprendemos, la problematizamos. Así que es importante acercarnos a la realidad histórica desde este planteamiento, para poder abrir puentes de construcción y transformación de la realidad que vivimos. La historia también, o el relato histórico, termina legitimando el presente. Lo que conocemos, desconocemos, o la manera en que accedemos al conocimiento histórico, muchas veces se convierte en, consciente o inconscientemente, en una manera de entender que el orden social, que el status quo es como es y no puede ser de otro modo. Muchas veces se cuenta, como bien plantea el poema, desde los vencedores. Por lo tanto, pensamos que todo ha tenido que ocurrir de una manera para que tengamos lo que tenemos, ¿verdad? Es una manera de justificar, ¿verdad?, y de legitimar el presente. Y así legitimar también las relaciones de explotación, de opresión, de dominación en sus diversas manifestaciones. Así que por eso es importante ir a la historia, problematizarla, cuestionarla, ¿verdad? La historia nos permite también desnaturalizar aquello que entendemos como estático, como absoluto, sin posibilidades de cambio, y abrir caminos e impulsar procesos de lucha que incidan en un cambio de raíz de la realidad social que vivimos. Es decir, que cuando hacemos historia, empezamos a romper la idea y la noción de que lo social y lo histórico es natural. Sabemos que hay muchos temas actualmente que intentan perpetuarse, y muchas relaciones de explotación, opresión y dominación que intentan perpetuarse naturalizándose.
El estudio de la historia permite, ¿verdad?, que nosotros desnaturalicemos esas nociones, esas concepciones de la realidad presente. Karl Marx, ¿verdad?, que vivió prácticamente el siglo XIX, nace en 1818, muere en 1883, fue una de las figuras más prominentes en la historia mundial del siglo XIX y con grandes consecuencias para el siglo XX. Su concepción sociohistórica surgió en el contexto de las revoluciones políticas en Europa, las transformaciones de las ideas filosóficas durante la Ilustración ligadas a los avances de la técnica, el capitalismo industrial y el desarrollo del Estado moderno en el siglo XIX. Sus aportaciones en áreas de la filosofía, el derecho, la economía, la política, la sociología, la cultura, han supuesto nuevas miradas para interpretar y transformar el mundo, como él mismo enfatizó. Por eso es que es importante introducirnos a su pensamiento. Y empezamos cuestionándonos, llevamos diciendo, ¿verdad?, ¿por qué estudiar historia? ¿Por qué insistir en Marx? Pero entonces, ¿qué es la historia para Marx? Vamos a empezar a ver qué no es y qué es, ¿verdad? En el caso del método marxista, intentan analizarse los resortes, ¿verdad?, principales que están ocultos y que sustentan el desarrollo de la sociedad humana desde las primeras sociedades tribales hasta la actualidad. Vamos a ver que hay un concepto que se trabaja, que son los modos de producción, que es básicamente está vinculado a la manera en que los seres humanos se organizan y establecen relaciones para producir su propia vida, y que el cómo eso ocurre, ¿verdad?, con todas las implicaciones que eso va a tener, es lo que determina los distintos movimientos, ¿verdad?, el devenir de la historia, digamos. Así que básicamente para la concepción de Marx de la historia, el punto de partida son los individuos reales. Su actividad, las condiciones materiales de su vida. Fíjense que esto va a contrastar con una de los planteamientos que tradicionalmente, tanto para tiempos de Marx como todavía para la situación actual, tendemos a ver, que es que la historia es fruto del desarrollo de las ideas, ¿verdad? Y se analizan las ideas entonces de manera inconexa, muchas veces abstraída de la realidad material que le dan vida. Y en el sentido, el acercamiento marxista lo que hace es plantear que para poder entender la historia humana, las relaciones que se generan, hay que partir de esas bases concretas, materiales, que entonces posibilitan el desarrollo de las ideas. Aunque vamos a ver que hay una relación compleja en esta dinámica. Así que, como decía, esta noción, ¿verdad?, de que el punto de partida es el ser humano en su quehacer como productor social, en su actividad como productor de sus propias condiciones para satisfacer sus fines, para lograr alcanzar sus objetivos, es el punto de partida, ¿verdad?, de la concepción de Marx de la historia. Y que esto se contrapone a esa concepción idealista de la historia, que ve la historia como resultado de grandes hombres, de reyes, de políticos, de generales, de jefes, artistas, estrellas, y que tiende a caracterizarse por narrarnos el pasado como una lista, ¿verdad?, como una lista de fechas, grandes acontecimientos, sin que necesariamente se explique cómo es que esto viene a darse, cuál es la relación y por qué surge, ¿verdad? Además también, al poner el punto central de la historia en el ser humano como productor social, en relación con la naturaleza y consigo mismo, y entre los pares, también se opone a una noción, digamos, providencialista, que predominó sobre todo durante todo el periodo de la época feudal, y que todavía
se mantiene en muchas de las narrativas de la historia, en la que los seres humanos pues entonces básicamente cumplen la voluntad de algún ser supremo y básicamente actúan sobre la base de esa voluntad, aunque sabemos que también hay un elemento mucho más complejo en todo eso. También como dije, cuestiona el idealismo de la ilustración, de que necesariamente hay un progreso hacia la razón, ¿verdad? Que la historia es ese camino de ese progreso hacia la razón. Vamos a ver que en la concepción marxista de la historia, aunque se le ha acusado muchas veces de ser lineal y puramente progresiva, también da espacio abierto. ¿Por qué? Porque descansa sobre todo en la acción humana. Y ahí hay múltiples vertientes hacia donde se puede, digamos, desarrollar el camino o el devenir de la historia. Marx, al plantear el desarrollo, ¿verdad?, del ser humano como ente, como ser social, productivo, dentro de una realidad material, nos permite que podamos entonces estudiar de una manera científica las bases sociales de nuestro contexto histórico. Si nosotros nos moviéramos en la línea de sencillamente pensar las ideas en el abstracto, es muy difícil, y desconectada de la realidad material, es muy difícil plantearnos una posibilidad de estudio científico de la historia. Reconociendo que en el caso de Marx vamos a ver, y del pensamiento marxista de la historia, vamos a ver que hay un posicionamiento claro. Aquí no se trata de plantear la historia como un elemento neutral, ¿verdad? Hacer historia desde la neutralidad. Y esto es importante hacerlo porque muchas veces, y yo por ejemplo en las clases me topo con estudiantes o me topo cuando voy en distintos lugares, me gusta tener este tipo de conversaciones con la gente común y corriente, como yo, al final del día, ¿verdad? Y muchas veces cuando se habla de la historia se plantea no es que hay que ser neutral, ¿verdad? Y eso es un problema porque la realidad no es neutral. Vamos a ver que parte de las conclusiones y de los argumentos de la concepción de Marx es que la realidad no es neutral. Por lo tanto, la neutralidad no es un posicionamiento que se asume en la perspectiva marxista. Sí, el intentar ser lo más objetivo y riguroso, y eso es distinto, ¿verdad? Pero la neutralidad de no querer tomar partido, claro que no, porque hay una causa, hay un lado que se asume a favor de los explotados, de las explotadas, de los y las oprimidos, ¿verdad? De las clases explotadas y las clases oprimidas. Así que ese posicionamiento es claro. Volvemos, si un médico te va a hacer una operación, no significa que por el hecho de que tenga su objetivo principal sea salvarte la vida, pues entonces va a hacer mal la operación, va a identificar mal el problema y va a ejecutar mal su tarea. Así que en ese sentido pues no debemos confundir el no ser neutral, el posicionarse a favor de las clases explotadas y oprimidas, con el no ser riguroso y objetivo en cómo se analiza el pasado. Cómo se analiza el pasado. Así que les decía que en la concepción de Marx de la historia hay dos elementos importantes. Número uno, el ser humano como punto de partida y su actividad humana en tanto ser como productor.
En ese sentido, el trabajo va a ser fundamental en toda esta noción de cómo cambia la historia, de cómo se dan desarrollos y devenir histórico. El trabajo es antes que nada un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso por el cual el hombre o el ser humano, digamos, estoy parafraseando a Marx en El Capital, una de sus grandes obras, es un proceso por el cual el hombre a través de sus acciones media, regula y controla el metabolismo entre él y la naturaleza, ¿verdad? Una de las maneras en que Marx lo plantea. En este sentido, no podemos ver el trabajo ni concebirlo como lo tendemos concebir dentro de la sociedad capitalista, normalmente bajo nociones reducidas a la explotación. Esa es la forma que adquiere el trabajo en el capitalismo e incluso en las sociedades de clase. Pero cuando Marx plantea el trabajo humano, lo está planteando como la manera en que el ser humano puede producirse y reproducirse en su vínculo con la naturaleza. Nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos techo, nosotros necesitamos vestimenta para protegernos del entorno. Es decir, que necesitamos satisfacer unas necesidades básicas, materiales humanas que permitan que nosotros al otro día nos podamos levantar, que nosotros podamos crear, que nosotros podamos hacer múltiples, ¿verdad? Desarrollar nuestro potencial. Pero todo eso encuentra su génesis en el trabajo, ¿verdad? Para hacer eso tenemos, ¿verdad?, que trabajar. Así que en ese sentido, los seres humanos volvemos como productores. Y esa producción tiene ese aspecto, ¿verdad?, de las fuerzas productivas que van a ser las destrezas, el conocimiento, las herramientas, la técnica que se desarrolla y el ser humano mismo en cuanto a su trabajo, ¿verdad? Es importante que estos son relaciones, no son meras cosas, y es fundamental porque Marx siempre va a haber relaciones sociales, no va a haber cosas. El problema de plantear cosas y no relaciones es que al plantearse así se tergiversa el entendido de la realidad que se vive. Pensar en cajitas, pensar en cosas inconexas, no nos permite entender la realidad como una totalidad que sabemos que no la vamos a poder agarrar completamente para interpretarla, pero sí podemos aproximarnos mucho más a ella. Así que implica esas fuerzas productivas e implica también relaciones de producción, es decir, que los seres humanos, el vínculo que establecen entre ellos para producir su propia vida y reproducirla. Esos dos elementos me parece que son fundamentales cuando nosotros queremos ir entendiendo cómo es que el ser humano va a hacer su camino por la vida a través de los siglos. Sin embargo, hay que ir puntualizando, ¿verdad? Cuando hablamos de el ser humano como productor, uno de los elementos que va a empezar a surgir va a ser el elemento de las clases sociales y la explotación, que están estrechamente vinculados, ¿verdad? Es decir, que en la medida en que el ser humano produce, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el salto, ¿verdad?, de lo que le llaman la historia de la prehistoria, la revolución del neolítico, el surgimiento de las civilizaciones, vamos a ver que
uno de los componentes que se va a dar es ese desarrollo de las sociedades de clase, ¿verdad? Marx plantea en El Capital, ¿verdad? Que en todos los sitios donde una sociedad, donde parte de una sociedad posee el monopolio de los medios de producción, el trabajador, sea libre o no, deberá añadir al tiempo de trabajo necesario para su propio mantenimiento una cantidad extra de trabajo para producir los medios de subsistencia del propietario de los medios de producción, sea este un aristócrata de Atenas, un etrusco teocrático, un ciudadano de Roma, un varón normando, un dueño de esclavos norteamericanos, un boyardo de Valaquia, un terrateniente moderno o un capitalista. Es decir, que en el punto, uno de los puntos centrales en la concepción de la historia de Marx, y de hecho en el manifiesto va a plantearlo como motor de la historia, está las clases sociales y la lucha de clases, porque no se puede entender el concepto de clases sociales sin plantearlo vinculado a la lucha de clases. ¿Por qué? Porque las clases sociales surgen en el concepto de Marx distinto a otras nociones de sociólogos que plantean, y nosotros muchas veces tendemos a caer en ellas, que hablar de clase rica, media, alta, baja. En el caso de Marx, fundamentalmente, cuando se habla de clases sociales, está hablando básicamente de grandes grupos en relación con unos medios para producir la vida, ¿verdad? Con los medios de producción. Es decir, que por ejemplo en el capitalismo, dos clases principales, pues tenemos a los trabajadores, la clase trabajadora y la clase capitalista. La clase trabajadora que no tiene los medios para producir, ¿verdad? Tiene que vender su capacidad para trabajar, su fuerza de trabajo. Cuando voy, tengo que firmar un contrato, me debo a un patrono, ¿verdad? Tengo que ir a otro lugar porque no tengo las herramientas para satisfacer mis propias necesidades. Claro, el capitalismo en su génesis, de la manera en que surge, va separando a los productores directos, a que trabajaba originalmente, en este caso la tierra, el taller, etcétera, de sus propios medios para obligarle a tener que vender su fuerza de trabajo. Y entonces el capitalista, que básicamente se apropia de los medios para producir, el propietario de los medios de producción, e incluso controla hasta la división social del trabajo. Esto es importante porque parte de lo que vamos viendo es que en la medida en que el ser humano va produciendo, se va generando una división del trabajo, y como parte de esa división y especialización del trabajo, se van a ir desarrollando y configurando diversas clases sociales, el modo en que se establece esa relación, la fuerza productiva, como dije ahorita, ese desarrollo es lo que va a poder permitir identificar los distintos momentos en la historia que Marx elabora, ¿verdad? Así que no importa, ¿verdad? La forma de la producción, los que trabajan y los medios de producción siempre permanecen como factores, ¿verdad? De la sociedad de clase. Marx, yo les digo todo esto, ¿verdad? Y una de las grandes corrientes que he intentado, ¿verdad? O uno de los grandes señalamientos que se le ha intentado plantear a Marx como parte de todo este análisis es plantear que la concepción marxista de la historia es economicista o determinista económica, o incluso muy mecánica, ¿verdad? Y vamos a ir profundizando un poco más sobre esto. Es decir, que es normalmente plantear que todo tiene entonces una explicación en la base económica. Y eso no necesariamente, ¿verdad?, es cierto, realmente responde más a una visión reducida de la interpretación marxista. De lo que estamos hablando es de condiciones materiales. Cuando hablamos de que el ser humano produce, no estamos hablando de que solamente, como decía ahorita, produce cosas, se produce también a sí mismo en el acto de producir, se produce ideas, produce vínculos relacionales, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Así que el elemento de productor, ¿verdad?, es mucho más complejo y mucho más amplio, ¿verdad? De hecho, es interesante porque el propio Engels, como dije al principio, compañero de Marx en todo esto, ya desde muy temprano tuvo que defender
la postura contra aquellos que planteaban que Marx reducía todo a la esfera económica y decía en una de sus cartas, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta y absurda. Así que es importante, ¿verdad? Porque todavía hoy, ¿verdad? Y sobre todo a partir del desarrollo de corrientes postmodernistas, se rescató esto, ¿verdad? Esta acusación no es nueva. De hecho, casi ninguna de las acusaciones que le hacen al marxismo actualmente es muy nueva que digamos. Y tenemos que entender también que, como empezamos, hay un énfasis central en la historia sobre la base de la acción humana. Y este énfasis en la historia sobre la base de la acción humana también no solamente se opone a esa noción puramente economicista de que todo se explica sobre la esfera puramente económica, sino que además se opone contra una noción teleológica de la historia, es decir, que la historia en Marx ya está determinada y que ya va dirigida hacia un fin, como históricamente podríamos hablar cuando se habla del providencialismo, por ejemplo, que lo mencionamos ahorita. En una de las obras claves también de Marx, en La Sagrada Familia, uno de los planteamientos de Marx cuando habla de la historia es que dice: la historia no hace nada, no posee una riqueza inmensa, no libra combate. Ante todo es el hombre real y vivo, quien hace todo eso y realiza combate. Estemos seguros que no es la historia la que se sirve del hombre como de un medio para realizar, como si ella fuese un personaje particular, sus propios fines. No es más que la actividad del hombre que persigue su objetivo. Es decir, que en este sentido hay una noción mucho más abierta de la que normalmente se tiende a acusar a la noción marxista de la historia. Y volvemos con énfasis en el ser humano. Y esto nos trae también a otro de los argumentos, ¿verdad? Se tiende a asociar marxismo con totalitarismo, con la desaparición del individuo, y eso tampoco es cierto, ¿verdad? Ya lo que he dicho en gran medida lo contesta, ¿verdad? Pero a la misma vez también otra de las cosas que hace, fundamentalmente lo que hace esta concepción, es plantear el rol de los individuos como parte de una sociedad dada, que claro, sujeto a unos condicionamientos económicos, sociales, culturales, y plantear entonces el individuo como una expresión activa, ¿verdad?, de los distintos intereses dentro de una clase social, digamos, en un contexto determinado. Una de las cosas que hace Marx sencillamente es plantear: mira, las ideas no tienen una independencia abstracta o abstraída de las realidades históricas en las que se desarrollan, sino que hay que vincularla a las realidades materiales en las que se viven. O sea que lo que quiero plantear, ¿verdad? Y volvemos, como decía, no voy a poder cubrir todos los componentes que tienden a caracterizar la historia en la concepción marxista, ni mucho menos todo el pensamiento marxista, pero lo que sí quería y quiero puntualizar es ese componente material, por un lado, plantear la concepción marxista de la historia como una concepción, número uno, comprometida con las clases explotadas, número dos, que intenta hacer análisis de las realidades materiales en las que se vive, cuyo punto de partida es el ser humano como productor social, ¿verdad? Y que en ese proceso se van a dar el desarrollo de unas fuerzas productivas
y que el desarrollo de esas propias fuerzas productivas van también a promover el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? No hace falta, ¿verdad?, ser tan inteligente para entender, ¿verdad?, que los seres humanos, para poder hacer arte, ciencia, religión, filosofía, deben, ¿verdad?, tener comida para beber, ropa para vestir, casas para vivir, es decir, satisfacer sus necesidades materiales. Y por tanto, pues, como punto de partida de análisis, no significa que lo otro pierda importancia o no se analice, sino que como punto de partida para entender esos otros elementos, pues hay un énfasis en esa realidad material. Hay un párrafo que normalmente tiende a condensar en gran medida la noción de Marx de la historia, que se encuentra en el prólogo de la crítica, prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, ¿verdad? Y que un poco condensa esa noción de historia en Marx. Y quisiera leerlo y compartírselo, ¿verdad?, porque quién mejor que él para poderlo plantear. Y dice, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de esas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Así que aquí hay varios puntos, ¿verdad?, que establece esta concepción, que volvemos, condensa en gran medida esta noción de historia en Marx. Por un lado, lo que va a llamar la estructura o base material, económica, y por otro lado la superestructura, ¿verdad?, que básicamente son las distintas formas de conciencia, esa cristalización de estas distintas formas de conciencia, las leyes, el Estado, la cultura, las ideas, etcétera, etcétera. Pero es una relación dialéctica entre ellas, no es una relación mecánica, como se ha criticado en muchas ocasiones. Y eso es importante plantearlo. Volvemos a que hay un énfasis en cómo es la realidad la que posibilita la existencia del ser humano, a la vez que entonces el ser humano tiende a incidir en esa realidad y tiene la capacidad de transformarla. O sea que esa relación dialéctica es crucial entenderla, porque si no caemos en un simplismo, reduccionismo, y entonces acusamos a Marx de unos planteamientos que no están en él. Muchas veces yo me he dado cuenta que cuando leo muchas críticas a Marx tiendo a percatarme que la crítica es a otros que han interpretado a Marx de X o Y manera y no necesariamente a lo que Marx ha planteado, ¿verdad?, en su propia obra. Y aquí hay una oración que me parece fascinante porque entonces da el traste con otro elemento. Para Marx, la realidad histórica, por ser histórica y social, es transitoria, es cambiante, no es estática, no lo puede ser, no es fija. No es un orden fijo, natural, que rige una serie de relaciones o que quiere que se queden así, sino que hay la posibilidad de cambio. Y es la próxima, ¿verdad?, oración que le sigue a ese párrafo en el que plantea: al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Es decir, que es en gran medida un punto central en lo que permite el cambio histórico, que precisamente es
esa contradicción que se abre entre el desarrollo de las fuerzas productivas, como ya habíamos dicho, con las relaciones sociales de producción que originalmente le hicieron nacer, ¿verdad? Esa contradicción abre un periodo de crisis y revoluciones, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo porque también aquí se enfatiza en los procesos de cambio revolucionario como parte de la historia. Una de las cosas que intentan constantemente enfatizarnos a nosotros en la noción tradicional es pensar la idea de la revolución como una excepción a la regla ¿verdad?, de la convivencia humana o en un aspecto puramente negativo. Cuando analizamos la historia en su largo trayecto, nos damos cuenta que las revoluciones, ya sea en su carácter económico, productivo, en su carácter político, social, cultural, son parte el devenir de la historia. Así que sobre esto hay muchos elementos que se siguen, que se pueden seguir analizando y profundizando, ¿verdad? Pero quería puntualizar en estos distintos elementos, ¿verdad? Esa contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, como el nudo, ¿verdad?, donde se da el cambio histórico, la revolución entonces como consecuencia no mecánica, pues vamos, ¿verdad?, como una posibilidad, digamos, como una posibilidad que se abre frente a esa realidad de contradicción. Recordemos que el pensamiento de Marx es un pensamiento dialéctico. Así que básicamente la premisa básica en el materialismo histórico, ¿verdad?, en esa concepción materialista de la realidad histórica que establece Marx, es que la fuente última del desarrollo humano fundamentalmente es ese desarrollo de las fuerzas productivas. Esto, como decía, es una conclusión sumamente importante, nos permite analizar científicamente la historia, porque podemos ir a ese desarrollo, analizarlo, nos permite entender la realidad que nos toca vivir hoy en día, porque una de las cosas que nos podemos plantear fundamentalmente es cómo hemos llegado aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Es que vivimos una sociedad marcada por la desigualdad, por qué hay tantos conflictos, por ejemplo, entre trabajadores y los patronos, conflictos entre las grandes masas, los gobiernos, las grandes empresas, ¿verdad? Y cuando empezamos a entender, a comprender todos los elementos, todas las variables históricos, sociales que están desde el pensamiento de Marx, podemos entonces, número uno, alcanzar una noción básica de que esa realidad puede ser transformada, ¿verdad? Normalmente, yo me he dado cuenta que hay varias, digamos, objeciones o varias premisas de las que se parte cuando hablamos de temas históricos o se hace análisis de la realidad, y las que son más comunes, ¿verdad?, es, como decía, la historia siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha habido quien tiene sed de poder, siempre hay alguien, somos egoístas, ¿verdad? Entonces hay una noción abstracta, fija, de naturaleza humana. Eso es un problema, porque si entonces partimos de esa premisa, entonces pues no hay mucho más que hacer. Sin embargo, cuando partimos de tratar de entender cómo el ser humano piensa, genera sus ideas, interactúa con ellas, genera su visión del mundo a partir de las transformaciones en las bases materiales históricas de la sociedad, pues entonces, como consecuencia, entendemos que no hay tal cosa como una naturaleza humana fija, abstracta, sino que cómo el ser humano se comporta, en qué cree, cuáles son sus visiones de mundo, pueden cambiar en la medida en que cambian las relaciones históricas materiales, ¿verdad? Un ejemplo
básico, ¿verdad? Nuestra concepción de propiedad privada y sobre todo, por ejemplo, esta noción de familia nuclear, privada, mi casa, mi balcón, mi espacio, que es fruto de, ¿verdad? De las últimas décadas particularmente. Si nosotros le preguntamos incluso a nuestros abuelos, bueno, dependiendo de en qué generación nos ubiquemos, pero si le preguntamos a nuestros abuelos, bisabuelos, podemos ver, o vamos a otros lugares de la isla, podemos ver que el sentido comunitario es mucho más amplio que en espacios cerrados, privativos, donde la construcción de la vivienda está diseñada para exaltar la noción de lo privado, ¿verdad? Fíjense que eso no es natural, eso es fruto de todo un proceso histórico que quería poner, de hecho, énfasis en ese elemento. Así que esas son algunas de las objeciones más comunes, ¿verdad? Otras objeciones, mira, la historia es como una especie de tragedia una tras otra. Volvemos, guerra, conflictos, invasiones, enfermedades, ¿verdad? Y plantearlo de esa manera, en gran medida, también genera un fatalismo sobre la realidad en la que vivimos e imposibilita de calle la posibilidad de crear nuevas realidades. Cuando vamos una vez más a entender cómo el pensamiento de Marx nos permite comprender ese pasado histórico y vincularlo al presente, y vincular el presente a ese pasado histórico, pues nos damos cuenta que no es tan sencillo como plantear una lista de tragedias, sino que sobre todo esta concepción nos permite comprender por qué se dan en última instancia algunas de esas cosas que llamamos tragedias, cuáles son los mecanismos, como dije al principio, los resortes que están interactuando, y entonces cómo o qué posibilidades reales de cambio están ahí. Otras objeciones que quizás son un poco más especializadas sobre la concepción de Marx en la historia tienen que ver con plantearla como una noción lineal, ¿verdad? Marx plantea, por ejemplo, que lo que distingue las distintas formaciones económicas de la sociedad, es decir, la distinción, por ejemplo, entre una sociedad basada en el trabajo esclavo y una sociedad basada en el trabajo asalariado, es la forma en que cada caso el trabajo excedente es extraído del productor inmediato, del trabajador. Es decir, que Marx ve en la explotación, que básicamente esa extracción del trabajo asalariado no pago, o el tiempo de trabajo que sencillamente se le dedicó para que otros, los propietarios, lo asuman, se apropien, usufructúen o se lucren de él. Y Marx genera una noción de que, por ejemplo, pues en la antigüedad, las sociedades antiguas fundamentalmente, ¿verdad?, descansaban en la esclavitud, como ese modo en el que se apropiaban del trabajo esclavo los amos, apropiándose del esclavo mismo, ¿verdad? En el caso del feudalismo, ¿verdad?, que normalmente se asocia con lo que algunos llaman esa Edad Media, sobre la posesión de la tierra, aunque los campesinos pudiesen tener algunos herramientas, etcétera, etcétera, pero no tienes la tierra para trabajarla. Y en el caso del capitalismo, pues una explotación un poco más escondida, aunque en los últimos tiempos casi es descarada, o digamos es descarada, pero más escondida en el sentido en que se plantea el trabajador como una persona libre que escoge su trabajo, que decide que va a estudiar, si es que estudia, o decide en qué se va a emplear, aunque lo que está ocurriendo realmente es que las propias presiones económicas del sistema, los propios condicionamientos históricos en los que se vive, limitan enormemente, en gran medida incluso a veces hasta determinan hacia dónde se mueve ese trabajador y bajo qué condiciones trabaja. En el caso, por ejemplo, de los profesores por contrato de la Universidad de Puerto Rico, que sabemos que no se pagan, y las condiciones de trabajo jamás compensan el trabajo que se realiza. Y lo mismo, ¿verdad?, en el caso de los maestros, la persecución a las pensiones, a derechos laborales básicos, todos esos elementos que están ahí y que lo que hacen es agudizar cada vez más las relaciones de explotación.
Y esto es importante porque, ¿verdad?, también además en el pensamiento de Marx la explotación no necesariamente está vinculada a un maltrato, aunque podemos plantear que en muchos casos eso es un derivado de ello, sino que con lo que tiene que ver es con que yo genero un tiempo de trabajo de mi capacidad para trabajar que no es para mí, no es para satisfacerme a mí, sino que es para generarle lucro al propietario de los medios de producción, que en este caso es el capitalista. Como normalmente estas nociones se han planteado, ¿verdad?, como esclavitud, feudalismo, capitalismo, y después entonces Marx empieza a elaborar la posibilidad hacia el socialismo y el comunismo, como otros estadios, digamos, de la historia de la humanidad, se tiende a plantear que es una visión lineal. Sin embargo, a mí me parece que no necesariamente se puede comprender esto en un orden estrictamente cronológico. Sabemos que en el caso de, por ejemplo, lo que siguió al periodo de conquista y colonización en América fue establecer sistemas esclavistas, aunque esa misma esclavitud, ¿verdad?, como sostiene el historiador Eric Williams, alimentó, impulsó los desarrollos del capitalismo, particularmente industrial, en Gran Bretaña y en distintas partes de Europa. Es decir, que hay una relación mucho más compleja que plantearlo estrictamente como un elemento lineal. Por otro lado, si pensáramos que la historia ya está predeterminada, que ya tiene un camino lineal que seguir, que por ejemplo después del capitalismo sencillamente sigue el socialismo y el comunismo, no habría necesidad de enfatizar en la acción humana. Hay una frase, hay un párrafo que abre el primer capítulo del famoso manifiesto comunista de Marx y Engels, que precisamente plantea esto que estoy compartiendo, ¿verdad? Y dice: la historia de todas las sociedades humanas hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, una lucha que lleva a cada etapa a la transformación revolucionaria de toda la sociedad o al exterminio de las clases beligerantes. Fíjense que pareciera que se sigue esa secuencia lineal de la historia, sin embargo, número uno, hay que aclarar que el manifiesto intenta condensar una serie de ideas con la intención de movilizar, de promover la organización y la lucha. Así que la manera en que se plantean las cosas, pues obviamente ustedes saben que cuando se resume algo, siempre se corre el riesgo de que se piense que lo que está en este párrafo es eso y no es más nada. Hay varios elementos. Número uno, el reconocimiento de la violencia histórica, ¿verdad? De la violencia en el desarrollo histórico como un elemento real. La lucha de clases como un elemento material real. Marx no se lo inventa, lo reconoce y lo logra entender y entender cómo se vinculan esas clases sociales con los medios que las hacen nacer y las posibilidades que en el marco de esa lucha de clases entonces se tiene para construir, en este caso, una sociedad socialista en el camino al comunismo, ¿verdad? Sociedad socialista, ¿verdad?, donde se socializan los medios para producir. Ya no, los trabajadores no tienen entonces que trabajar para enriquecer a otros, que son la base de la riqueza social, sino que ahora pueden trabajar y la riqueza y los medios son socializados, ¿verdad? Pero fíjense que ese párrafo termina con una oración que es interesante. Dice: una lucha que lleva en cada etapa a la transformación revolucionaria de toda la sociedad o al exterminio de las clases beligerantes. Y esa última parte de ese párrafo, que normalmente no se enfatiza mucho, porque claro, siempre nos quedamos con la primera oración fundamentalmente, ¿verdad? El motor de la historia es la lucha de clases. Pero fíjense cómo en el pensamiento de Marx también cabe la posibilidad de un futuro no muy bonito, digamos. Lo que quiero decir con esto es que de lo que se trata es de no suponer que un modo de producción, en este caso el socialismo y el comunismo, necesariamente va
a caer como resultado de las mismas condiciones o contradicciones históricas, sino que hace falta la acción humana, en este caso, enmarcada en la lucha de clases, y sobre todo en el caso de Marx plantea la clase trabajadora. Esto es importante porque el componente de clase social, como expliqué ahorita en la concepción marxista, y sobre todo la clase trabajadora como la clase que, tiene la gran responsabilidad, tarea histórica y la posibilidad, por el lugar que ocupa en los medios de producción, de generar hacia adelante o de organizar o de llevar a cabo esa lucha revolucionaria por la transformación de la sociedad. En este caso, hacia la construcción de una sociedad socialista, porque el objetivo fundamental es una sociedad sin clase, una sociedad sin clase, porque cuando hay clases hay violencia. La gran tragedia en todo esto, y ahora sí, ¿verdad? Un poco lo digo como lo mismo que estaba mencionando ahorita, no es plantear la historia como la gran tragedia, es plantear la realidad desde el elemento de que mientras hay clases sociales, hay lucha de clase y por lo tanto hay violencia. Es decir, que la acción revolucionaria que pueda asumir la clase trabajadora y otras capas oprimidas de la sociedad no es la que inicia la violencia dentro del sistema, sino que ya el sistema está constituido, la realidad histórica que estamos viviendo está constituido por esa violencia. ¿Por qué? Porque se basa en relaciones de explotación y como derivado de esas relaciones de explotación, relaciones también de opresión, marginación, dominación, si queremos precisar algunos de los conceptos que normalmente acompañan las realidades históricas que vivimos y que nos proponemos cambiar. Así que el tiempo, ¿verdad? Que sé que no me queda mucho tiempo para continuar mucha de la discusión, pero básicamente, ¿qué consecuencias tiene todo esto en gran medida, ¿verdad? Número uno, entendernos como potencial para transformar la realidad que vivimos. Entendernos como potencial para transformar la realidad en que vivimos. Y entender la realidad como en su sentido histórico, ¿verdad? Desde el conflicto. No como realidad fija, dada por cajitas, aspectos, ¿verdad? Naturales, sino como relaciones históricas, ¿verdad? Como relaciones sociales históricas. Y desde el conflicto. Entendiendo la violencia como elemento constitutivo también de esa realidad en la que vivimos. En los historiadores, por ejemplo, es importante el análisis de Marx porque empiezan a introducir ese análisis materialista, ese análisis de las clases sociales y la idea de la acción humana partiendo del conflicto y de la violencia histórica. En el caso de nuestra realidad histórica puertorriqueña, por ejemplo, el pensamiento marxista de la historia, una de las cosas que logra, de los espacios en que logra calar, es en el desarrollo de la nueva historia, ¿verdad? Una corriente historiográfica, una forma en que los historiadores hacemos, escribimos, narramos, pensamos la historia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estos autores asumen una historiografía, digamos, desde abajo, enmarcada en la totalidad, ¿verdad? En las distintas relaciones sociales históricas, de enfoque interdisciplinario, ¿verdad? Que analiza la realidad histórica como configurada por el cruce entre fenómenos, acontecimientos y acciones colectivas e individuales, ¿verdad? Aunque los historiadores de la nueva historia no necesariamente siempre van a tener el mismo enfoque, ¿verdad? Pero sí, esa concepción materialista de la historia va a tener gran importancia para la historiografía puertorriqueña, sobre todo a partir de la nueva historia. ¿Por qué? Porque parte de lo que va a hacer es también asumir una crítica al sistema dominante en crisis, ¿verdad? En un contexto polarizado. Por otro lado, la tarea del historiador mismo, ¿verdad? Va a repensarse para intentar
transformar el contexto histórico en el que está. Es decir, que el historiador se compromete con la realidad social e histórica en la que se vive. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos ahorita del posicionamiento de la concepción marxista de la historia. La intención no es analizar fríamente, de lejos, distanciado, desde la oficina en mi cabeza, la realidad histórica, sino todo lo contrario, insertarnos en las distintas luchas, en las distintas esferas de lucha política y social. Particularmente vamos a ver la clase trabajadora como clase protagónica en todo este proceso para transformar la realidad en la que se vive. En el plano pues, mundial también esto nos permite comprender el fenómeno del sistema mundo moderno marcado por el capitalismo como sistema mundial y de relaciones coloniales y de clase basadas o caracterizadas por relaciones entre metrópoli, periferia, semiperiferia, ¿verdad? En nuestra propia historia podemos insertarla precisamente dentro de ese contexto colonial capitalista, particularmente nuestra condición colonial bajo los Estados Unidos, como parte del fenómeno del imperialismo de finales del siglo XIX y durante el siglo XX, permite entender incluso el surgimiento del movimiento obrero como parte del auge de la clase trabajadora que se debe a esos cambios en las bases económicas que vamos a haber experimentado desde mediados del último tercio del siglo XIX y durante el siglo XX. Y también dentro de ese contexto permite entender también las luchas sociales que van a insertarse como parte de todo este contexto histórico. Así que, en síntesis, Marx posibilita generar una praxis basada en esa guía para la acción revolucionaria que es el pensamiento de Marx, ¿verdad? Es decir, una tarea teórico-práctica comprometida que da cuenta de la realidad en la que vivimos, porque es una realidad histórica, transitoria, creada por los mismos seres humanos, ¿verdad? Y por condiciones, ¿verdad? Aunque Marx dice los seres humanos hacen la historia, pero no como ellos quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unos condicionamientos que se imponen, pero reconociendo que siempre el ser humano tiene la posibilidad, ¿verdad? Y en este caso, cuando analizamos cómo es que se configuran estas relaciones sociales de producción y el desarrollo de estas fuerzas productivas, podemos identificar dónde están las posibilidades reales, materiales, para que el ser humano como trabajador pueda transformar esa realidad y posibilitar un futuro distinto, en este caso conducente de acuerdo a la propuesta de Marx, a una sociedad socialista y posteriormente a una sociedad sin clase, que es el objetivo fundamental de esta concepción marxista y del proyecto sociopolítico del marxismo de Marx. Fíjense que esto no tiene nada que ver con totalitarismo, como tradicionalmente se plantea, no tiene nada que ver con pobreza, al revés. Lo que hace es un cuestionamiento de cómo el capitalismo construye históricamente pobreza sobre la base de la explotación, entre otras relaciones que se establecen. Así que quiero cerrar, ¿verdad? Con quizás una última reflexión. Sé que se quedan muchas cosas por discutir, posiblemente muchas cosas que me hubiese gustado explicarlas o discutirlas o dialogarlas de una manera probablemente más profunda, más problemática y de seguro interactuando más con ustedes. Pero obviamente el tiempo un poco nos traiciona y la forma en que lo estamos haciendo quizás también. A mí me fascinaría que se trabajara algún tipo de congreso donde se discutan estas ideas, porque creo que si en algo se ha empeñado la historia, ahora digo yo, si en algo se ha empeñado por lo menos el sistema capitalista en darle la razón a los argumentos de Marx, ¿verdad? Pareciera como que se lo están leyendo y quieren identificar cómo darle esa razón, ¿verdad? Ahora bien, si bien se ha acusado a Karl Marx de asumir posturas deterministas, incluso eurocéntricas, o partir de un evolucionismo histórico progresivo,
No es menos cierto que muchas de estas críticas responden a interpretaciones reduccionistas de su obra o a distorsiones de sus planteamientos en la práctica histórica o a la descontextualización de sus postulados. Asimismo, también ha sido una figura cuyos planteamientos han sido dogmatizados por no pocos movimientos, cuando el propio Marx juzgó necesario hacer teorías sobre la práctica, ¿verdad?, y condiciones históricas para responder a la realidad. Marx no se inventa categorías de su cabeza, ¿verdad? Marx analiza la historia y sobre la base de eso va elaborando, ¿verdad?, y va llegando y generando unas conclusiones y puede ir desentrañando los mecanismos que operan en el desarrollo histórico, particularmente con su intención de analizar el capitalismo como un sistema histórico transitorio de relaciones sociales. No se naturaliza ni la política, ni el Estado, ¿verdad?, ni el sistema económico, ni las relaciones y clases sociales, como tampoco se parte de la premisa de un consenso ni de pacto social. Recordemos, Marx parte del conflicto. Más bien, esto se convierte en categorías de análisis histórico interrelacionadas, que parten del conflicto, como acabo de mencionar, como aspecto constitutivo de la realidad social. Por tanto, la tarea, digamos, filosófica y el pensamiento histórico de Karl Marx radica en proveer las herramientas teórico-prácticas, intelectuales, fundamentadas en la dialéctica materialista, desde un análisis que integre actores, estructura, para asumir un quehacer político de clase transformador y emancipador. Así que con esto los dejo, ¿verdad? De lo que se trata es de transformar el mundo. Así que muchas gracias por el tiempo que han compartido conmigo. Espero que nos podamos seguir comunicando. Se les quiere. Gracias. Muchas gracias.